hasta el momento. Estamos ya para conversar de diversos temas que tienen que ver con el Parlamento, también con el doctor, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. Doctor Quiroga, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar, ¿cómo le va? Bueno, quería empezar por el tema que se abordó en la Comisión de Constitución y que tiene que ver con este proyecto de ley que busca permitir al Congreso de la República poder acusar a las cabezas de los entes electorales, llámese la cabeza de la RENIEC, llámese la cabeza del Jurado Nacional de Elecciones y la cabeza de la OMPE. Entendemos que tiene que pasar por una reforma constitucional porque la Constitución contempla de que estas autoridades no pueden ser acusadas ante el Parlamento. Lo que pasa es que, digamos, el antecedente más inmediato estaba en la Carta del 79, ¿no? En donde era un solo sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones manejaba lo que era la justicia electoral propiamente dicho, el proceso electoral y el colegio electoral, el registro. Pero en la Carta del 93 esto se ciñe en tres. Y se olvidan de poner en el artículo 99 que esos altos funcionarios de la RENIEC, el jurado y de la OMPE tienen el beneficio del antejuicio. Es un beneficio. Ellos lo expresan como si fuera un perjuicio, pero es un beneficio como alto funcionario constitucional. Y lo que ocurre es que en la última sentencia del Tribunal Constitucional, donde se vio este tema, el tribunal recomienda la modificación constitucional para poder incorporar a estos altos funcionarios en el beneficio del antejuicio, porque justamente el reclamo de Salas Arenas era: yo como miembro del jurado no tengo ese beneficio, no puedo ser acusado ante el Congreso, no obstante que es un vocal de la Corte Suprema. Y eso es lo que el tribunal, que es el supremo intérprete de la Constitución, ha dicho: usted sí puede hacerlo porque es presidente del jurado en tanto magistrado de la Corte Suprema, pero además recomendamos al Congreso modificar la Constitución, y es lo que está haciendo el Congreso. Pero ahí, claro, ahí entraba un poco en la contradicción, ¿no? Porque si el Tribunal Constitucional decía que sí podía ser acusado por ser también parte del Poder Judicial, entonces no tendría que recomendar que se modifique la Constitución. Se modifica porque... Se modifica primero para que sea claro y no dar lugar a interpretaciones antojadizas, como fue la que hizo Salas Arenas, pero además se incorpora también al jefe de la OMPE y al jefe del RENIEC. Quizás sería interesante hacer un poco los antecedentes, ¿no? Efectivamente, usted lo menciona, se intentó de abrir un proceso de investigación en el Congreso de la República al doctor Salas Arenas. Correcto. Por lo que fue su función durante las elecciones, el proceso electoral del 2021. Como pasa con todos los funcionarios constitucionales, como pasa con el derecho ciudadano a rendir cuentas, ¿no? La accountability. Entonces, él dice: no, yo como no estoy en el 99 no puedo ser investigado por el Congreso, lo cual es un absurdo porque al no estar citado tendría como una especie de blindaje. Y eso no es lo que dice la Constitución. Doctor, le pido unos instantes, vamos a volver al Congreso de la Nación y estamos con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Vamos a abordar también este tema, me interesa su opinión, doctor, pero quería acabar con lo que se viene discutiendo en el Congreso de la República, este proyecto para permitir, y es una reforma constitucional además, permitir poder investigar y acusar, entiendo constitucionalmente, a las cabezas de los entes electorales, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, OMPE. Y usted dice que, bueno, ningún funcionario debería estar libre del control parlamentario. Pero dado que se trata, y es el argumento, digamos, de los que están en contra de esto, dado que se trata de las cabezas de los entes electorales y que son los congresistas elegidos en un proceso electoral los que ejerzan ese control, ¿no se podría estar afectando el equilibrio de poderes? Pero para nada, ¿no? Porque eso ya existe. O sea, los congresistas investigan a los ministros, investigan a los propios congresistas, investigan a los ministros, al magistrado del Tribunal Constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema. Digamos, ya existe ese control. Lo que ha pasado es que hay esos tres funcionarios que están fuera de ese control y que más bien están en el control normal. O sea, en teoría, uno en vez de tener que denunciar al Congreso, va a la Fiscalía y denuncia directamente al jefe de la OMPE, no tiene protección. Se trata más bien de un privilegio, de una protección. Lo que pasa es que lo venden como un tema de afectación. Todo es o golpe de Estado o afectación al equilibrio de poderes. Pero, por ejemplo, el control del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es, usted lo decía, un magistrado del Poder Judicial, ¿él no está bajo el control ya de la Junta Nacional de Justicia, que es el ente competente? Para efectos de lo que es la autoridad jurisdiccional, sí. Pero en la medida en que no está haciendo actividad jurisdiccional, digamos, el control estaría a nivel de un fiscal provincial. Lo mismo pasaría con el jefe de la OMPE, porque el artículo 99 establece un privilegio. Y entonces lo que dice el Tribunal Constitucional, hay que incorporar a esos funcionarios constitucionales en ese privilegio, porque si no, más bien está a expensas de que cualquier fiscal provincial
lo pueda denunciar. A ver, claro, porque lo que llama la atención es el contexto en el que se da una medida de este tipo, porque hay que recordar, ¿no? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que luego de que un sector perdió las elecciones, ganó Pedro Castillo, pues se inició incluso una comisión investigadora para ver cómo se había llevado o no, si había habido fraude o no, comisión que no llegó a nada. Y ellos dijeron, claro, como yo no soy en el 99, no me puede investigar el Congreso, lo cual es un absurdo, porque se supone que en un Estado constitucional todo es objeto de control. Claro, pero cuando hay sangre en el ojo, cuando hay un ánimo de vendetta, a eso me refiero con los peligros, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, también es una realidad que eso está ausente en la Constitución y el Tribunal ha interpretado la Constitución y ha dicho, efectivamente, hace falta una reforma, ¿no? Pero no es darle demasiado un superpoder ya al Parlamento, es decir... Pero ya lo tiene, o sea, es un poder que ya lo tiene. Lo que pasa es que no está en eso el sistema electoral y está en manos más bien de los fiscales provinciales y la justicia ordinaria. Es más bien al revés, no están protegidos. Es decir, hoy por hoy cualquier fiscal podría acusar al presidente del Jurado Nacional. O al jefe de la OMPE o al jefe de RENIEC y no tiene la protección porque no está literalmente expuesto en el artículo 99. Entonces resulta que un ministro tiene más protección que el jefe de la OMPE o que el jefe del RENIEC. Y ahora, hay un tema que ha ocurrido, y quizás usted tenga más datos al respecto, que ha ocurrido con la inscripción, que tiene que ver con el Jurado Nacional de Elecciones, de la inscripción del partido del expresidente Martín Vizcarra. La Comisión de Constitución ha citado al presidente o el jefe del Jurado Nacional para que explique cómo se ha dado este proceso. Parece que todavía se registra como en proceso de registro. Y algunos congresistas decían, es necesario que vaya a explicarlo, no tenía que ser a través de un informe digamos, detallado. Bueno, las explicaciones al Congreso son mecanismos de control constitucional. Nadie tiene por qué rasgarse las vestiduras por eso, pero lo que sí resulta extraño es que una persona que está inhabilitada para un cargo público por el Congreso conforme a la Constitución sea al mismo tiempo cabeza de un partido que está registrado. Entonces, si yo soy inhabilitado para ejercer un cargo público, para conducirme como funcionario público, no puedo estar pues, en una lista de un partido político inscrito. No soy inhabilitado también para eso, es más o menos obvio, ¿no? Eso es un punto interesante, o hay un vacío ahí. Es decir, si ya se me ha inhabilitado para ejercer cargo público por 10 años, si no me equivoco, es el tiempo, entonces, por tanto, ni siquiera podría ser candidato a nada, ni inscribir a su partido, porque él podría decir, bueno, yo soy parte del partido, pero no voy a ser candidato a nada. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si uno tiene el brevete suspendido por decisión de la autoridad, ¿podría conformar un sindicato de choferes para organizarse en transporte público? La respuesta es no. Hay un principio de interpretación que se dice a fortiori. El que no puede lo más tampoco puede lo menos. Si no puedo ser candidato, no puedo estar en una lista de candidatos. Es más o menos evidente y ahí claramente todavía no ha terminado, pero el jurado no debería permitir la inscripción de este partido en esas condiciones. ¿Y sería diferente si él señala que él no va a ser candidato a nada, pero que ejerce su derecho al activismo político? Es como decir, yo voy a ser jefe de los choferes, pero no a conducir. Se supone que el sindicato es para conducir, para tener una actividad de conducción. Lo mismo pasa en esto, por simple lógica, ¿no? Si no va a ser candidato, ¿cómo puede organizar a los candidatos? Claro, pero si yo no voy a ejercer, yo puedo ser político en actividad, que finalmente es una actividad de índole privada. Pero voy a ser el jefe de los políticos. Ya. Resulta absurdo. Yo soy inhabilitado para ser político, pero resulto siendo el jefe del partido político donde están los políticos. Pero ojo, hay una diferencia. Una cosa es ser político y otra cosa es ser funcionario público. Lo que él está inhabilitado es para ejercer la función pública. Claro, la función pública como político, como candidato. Claro, él no puede ser presidente, gobernador, no puede ser nada. Tampoco podría ser. Pero puede ser, hoy por hoy es político, sigue siendo un político. Sí, bueno, pero no registrado oficialmente en una lista, en un partido que tiene, digamos, como vocación participar en la vida política, ¿no? Es sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Si no se puede, otro principio dice, no se puede hacer por vía indirecta lo que la ley impide de manera directa, ¿no? Doctor, denme unos segundos, tenemos una información de último minuto. A ver, fuentes de RPP han dado a conocer que la bancada de Fuerza Popular ha confirmado la decisión de expulsar a la congresista María Cordero Jontay, entendemos ya, del partido. Esto es de la bancada. La han expulsado de la bancada. Esto estaba visto, evidentemente. Le iban a expulsar de la bancada. Se le había abierto un proceso también en el partido porque ella había renunciado. Pero no, el Fuerza Popular dijo, no, a usted la vamos a expulsar por la vía procedimental como se tiene que hacer, porque María Cordero Jontay pues probablemente es el caso más escandaloso de un parlamentario mochasueldo de los que han salido recientemente. Hemos escuchado audios donde desesperadamente le pide el dinero a su trabajador
de la oficina de su despacho congresal. Entonces, esto ha sido pues ya, por las pruebas que se han ido difundiendo, demasiado contundente y entendemos se ha iniciado un procedimiento en ética, se ha iniciado un procedimiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a nivel interno también Fuerza Popular reaccionó sumamente rápido y dijo, bueno, vamos a expulsarla tanto de la bancada como del partido. Así que ahí está la decisión que ha tomado según fuentes de RPP y además tiene también una investigación abierta ya en el Ministerio Público como se ha abierto en los otros casos. Doctor Quiroga, rapidísimo, el tiempo es lamentablemente muy tirano, pero sí quería saber su opinión sobre este proyecto que escuchábamos a la congresista Lady Camones, el tema de elevar las penas. Desde su punto de vista técnico, ¿es un proyecto peligroso que limitaría la libertad de expresión o sería como un hacha sobre el cuello de los medios de comunicación como se plantean en asociaciones como la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPIS, el Consejo de la Prensa Peruana? Sí, es un proyecto absolutamente innecesario. Yo creo que, digamos, discrepando respetuosamente con los congresistas que han votado a favor de este proyecto de ley, no abona en nada salvo en el descrédito del Congreso, ¿no? Porque subir de 3 a 4 años la pena no va a hacer que la ley sea más dura, más bien incentiva a producir demandas por difamación. Y el otro tema es que el tema de la responsabilidad civil del Código Civil ya está previsto, o sea, todo delito trae aparejado la posibilidad de tener una reparación civil. Entonces la modificación del Código Civil en ese sentido es innecesaria, ¿no? Yo creo que, digamos, es un camino errado porque sirve además como para demostrar los dientes frente a la prensa. No me gusta lo que hace la prensa, entonces mira, voy a elevar la pena y la posibilidad de que sea sancionado hasta con 4 años va a ser mayor. Pero sigue siendo una sanción, digamos, nominal, porque por debajo de 4 años normalmente, salvo el caso Toshiko Arakaki en el año 82 y el caso Mabel y Medina, las penas siempre son suspendidas. Entonces, no tiene ningún beneficio, no hace distinto, no hace que, digamos, haya menos difamación, no abona en lo que ya existe y más bien perjudica la imagen del Congreso frente a la prensa, porque evidentemente digan lo que digan o se explique como se explique, es un modo de amedrentar el ejercicio de la prensa y la prensa es la que hace los destapes más importantes en las investigaciones del Perú. Claro que como lo estamos viendo además ahora con los congresistas mochasueldo, que le piden supuestos apoyos para donaciones a sus trabajadores. Muchísimas gracias. Ese es un escándalo inadmisible. Ese tema de los sueldos es un tema que, habiendo el caso Urtecho pasado, como ha pasado, que siga ocurriendo esto, es francamente suicida, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Vamos rápidamente a una pausa y vamos a abordar con mayor profundidad este tema.